Bienvenidos a todos. Lo estabais pidiendo a gritos. El documental número 2 ya está aquí. Hoy tocaremos un tema bastante delicado. ¿Cómo fue la crianza con los dinosaurios juveniles? ¿Qué fue de los herbívoros? ¿Cómo pudieron salir adelante con tantas dificultades y tantos peligros? Hoy viajamos al Cretácico en busca de respuestas, buscando desde este museo en Inglaterra hasta lo que es América y África en el Cretácico. Empecemos. Los herbívoros fueron una clase de dinosaurios que, sin lugar a duda, conquistaron un sinfín de tierras y moldearon el continente. Pero la vida, a veces parece injusta, dio lugar a los carnívoros. Estos controlaron la proliferación de los herbívoros. Pero lo que no sabemos es que los herbívoros adultos no sufrían tanto por su gran tamaño. Estos no eran agresivos, pero su gran tamaño hacía que los carnívoros se lo pensaran 2 veces antes de atacar. Como este Diplodocus que vemos aquí, este coloso conquistó el Jurásico y sobrevivió al Cretácico. Este que vemos solo es un mero recuerdo de lo que antaño fue, un fantasma del pasado, de cuando ellos eran los reyes de esta tierra. Este dinosaurio en particular fue un coloso animal que llegó a medir 5 metros de alto y 27 metros de largo. Sin duda, fue un titán que dominó las tierras muchos años. Ahora pondremos rumbo al pasado. Vamos a decir adiós a este ejemplar y buscaremos las respuestas que necesitamos para descubrir qué sistema de vida tenía el Cretácico. Nos encontramos en el Cretácico hace 68 millones de años. Podemos ver un hábitat dominado por el gran Spinosaurus. Muchos estudios apuntan que podían vivir en familia o en grupos reducidos, formados por crías y adultos. Muchos piensan que el Spinosaurus dominó las tierras en solitario, pero estáis muy equivocados. El Spinosaurus rivalizó terreno con otros 2 superdepredadores, entre ellos el Carcharodontosaurus. Este dinosaurio fue un carnívoro que desoló toda la tierra africana. Fue el causante de la notoria extinción de razas herbívoras de ese ecosistema. El nombre se lo concedieron por sus grandes dientes, similares a los de un tiburón. El Spinosaurus era un dinosaurio que pasó por distintas transformaciones. Siempre se le representó como un animal terrestre, pero la verdad es que pasó gran parte de su vida en el agua. Estos de aquí bucean por los grandes ríos. Su alimentación constaba de grandes peces y es muy poco probable que salieran a cazar otro tipo de dinosaurios. Por otra parte,
cualquier dinosaurio que se acercara al río tenía altas probabilidades de morir por él. El Cretácico fue una época dorada para los dinosaurios de gran tamaño, debido a la gran abundancia de alimentos, desde riquezas vegetarianas hasta grandes herbívoros para saciar a los carnívoros. Cedarosaurus es un saurópodo de pequeño tamaño, solo tenía 14 metros de largo. Poseía el típico arco nasal de los brachiosáuridos y largas patas delanteras comparadas con las traseras. Su húmero medía 1380 milímetros y el fémur 1395. La relación de la circunferencia mínima del radio a su longitud es 0,31 en Cedarosaurus. El metatarsal segundo es más grácil en Cedarosaurus. Cedarosaurus tenía un cúbito y un radio más grácil que su pariente cercano Venenosaurus. Las apófisis neurales de las vértebras de la cola media se inclinan hacia adelante cuando las vértebras están alineadas. Estas vértebras se parecen a las de Gondwanatitan, Venenosaurus y Aeolosaurus. El relacionado Venenosaurus tenía fosas laterales inusuales, que parecían profundas depresiones en las paredes externas del centro vertebral. Carcharodontosaurus es un género de dinosaurios terópodos carcharodontosáuridos que vivieron a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente entre 100 a 94 millones de años, entre el Albianense y Cenomaniense, llegando unos pocos miles de años hasta inicios del Turoniense, en lo que hoy es África. Es uno de los mayores dinosaurios predadores que se conocen y compartió el mismo territorio y la misma época con Spinosaurus, otro dinosaurio carnívoro de gran tamaño. Volvemos a ver aquí que los grandes carnívoros vivían en familia, incluso para cazar. Los juveniles ya iban con los adultos. Acompañados, por todo momento, vemos que había un fuerte vínculo en familias carnívoras, pese a que varios estudios digan lo contrario. Hay que tener cuidado. Nos estamos acercando demasiado a ellos y los noto alterados. Creo que esta familia de Carcharodontosaurus se ha fijado en estos Cedarosaurus. Están en peligro de ser así. El Carcharodontosaurus nunca tuvo reparo en intentar cazar presas más grandes. Es de los pocos dinosaurios junto al Allosaurus en cazar grandes saurópodos. Mires por donde lo mires. Vemos que hay un sinfín de peligros, y cuesta entender cómo aún así había tantas especies adultas. Pero explica muy bien los breves periodos de existencia de alguno de ellos, ya que los grandes carnívoros desolaban las tierras. En esta playa se ve la evidencia perfecta de que los herbívoros, pese a no tener grandes armas, poseían el don de la fuerza y el tamaño para protegerse de los carnívoros. Los carcharodontosaurios tenían una visión bidimensional, como todo buen cazador. Tenían, como todo carnosauria, unas largas y musculosas patas traseras, y rastros fosilizados indican que podían correr hasta 8,5 minutos, alrededor de 30 km/h, aunque ahora dicha estimación es objeto de controversia. Con sus 4 toneladas, caerse en plena carrera tal vez hubiese sido mortal para ellos, ya que sus patas delanteras probablemente eran demasiado pequeñas y faltas de fuerza muscular para detener la caída. A pesar del tamaño del animal, la fuerza mandibular de Carcharodontosaurus no era muy alta, siendo superada fácilmente por Tyrannosaurus rex y ligeramente por Giganotosaurus, pero similar o mayor a la de Spinosaurus. Este Cedarosaurus juvenil está a punto de morir. Esto representa los peligros de los que hablábamos. ¿Podremos encontrar respuestas en esta escena? ¿Los dinosaurios adultos de verdad ayudaban a sus crías o las dejaban morir? El primer fósil de Carcharodontosaurus en haber sido descubierto fue destruido en los bombardeos que los aliados llevaron a cabo sobre Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Un nuevo cráneo más completo fue encontrado en la formación Kem de Marruecos durante una expedición dirigida por el paleontólogo Paul Sereno en 1995, no muy lejos de la frontera argelina, cerca de la localidad donde los dientes descritos por De Peret y Savornin en 1925 fueron encontrados. Los dientes encontrados con este nuevo cráneo coincidieron con los descritos por De Peret y Savornin y Stromer en 1931. El resto del cráneo también coincidió con el descrito por Stromer. Este nuevo espécimen de C. saharicus es el más grande hallado de su especie y género, y solo su cráneo mide 1,6 metros de largo. Se estima que su tamaño fue de entre 12 y 12,8 metros de longitud, y su peso en unas 6,2 toneladas.
Hasta ese momento era solamente conocido por una gran cantidad de dientes encontrados en África. Es la hora de abandonar las playas y toca irnos a otro lugar. Viajamos al Maastrichtiense, a lo que hoy es Texas. Toca hablar del pterosaurio más grande de la historia, el gran Quetzalcóatlus. Llamado así por la deidad azteca Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, es un género extinto de pterosaurios pterodactiloideos del Cretácico superior en Norteamérica, Maastrichtiense, hace cerca de 68-66 millones de años, y uno de los mayores animales voladores conocidos de todos los tiempos. Era un miembro de los asdárquidos, una familia de avanzados pterosaurios sin dientes con cuellos rígidos e inusualmente largos. Cuando fue descubierto, los científicos estimaron que los mayores fósiles de Quetzalcóatlus venían de un individuo con una envergadura tan grande como unos 15,9 metros, escogiendo la media de 3 extrapolaciones de las proporciones de otros pterosaurios que dieron estimaciones de 11, 15,5 y 21 metros, respectivamente. En 1981, estudios posteriores bajaron esas medidas a 11, 12 metros. Estimaciones más recientes, basadas en un mayor conocimiento de las proporciones de los asdárquidos, colocan su envergadura en 10-11 metros. Los carnívoros juveniles, por desgracia, tampoco se libraban de los peligros. Siempre hay peligros por todas partes, y estos Carcharodontosaurus no son la excepción. En 2008, los investigadores de pterosaurios Mark Paul Wheaton y Darren Naish publicaron un examen de posibles hábitos de alimentación y ecología de los asdárquidos. Wheaton y Naish notaron que muchos restos de asdárquidos son hallados en depósitos continentales alejados de los mares u otros grandes cuerpos de agua requeridos para pescar. Adicionalmente, la anatomía del pico, mandíbula y cuello son distintos de cualquier animal que pesque en pleno vuelo. Por lo tanto, ellos concluyeron que los asdárquidos eran probablemente depredadores terrestres, similares a las modernas cigüeñas, y probablemente cazaban pequeños vertebrados sobre tierra o en pequeños arroyos. Aunque Quetzalcóatlus, como otros pterosaurios, era un cuadrúpedo cuando estaba en tierra, Quetzalcóatlus y otros asdárquidos tenían extremidades con proporciones más similares a las de los modernos mamíferos ungulados corredores que sus parientes menores, implicando que estaban adaptados de manera única a una vida más terrestre. La naturaleza del vuelo en Quetzalcóatlus y otros asdárquidos gigantes es pobremente entendida. Su método de vuelo depende mayormente de su peso, el cual ha sido objeto de discusión, con masas muy diferentes indicadas por distintos científicos. Algunos investigadores han sugerido que estos animales empleaban un vuelo lento planeando, mientras otros han concluido que su vuelo era rápido y dinámico. En 2010, Donald Henderson afirmó que la masa de Q Northropy había sido subestimada, incluso en las mayores estimaciones, y que era demasiado grande como para haber logrado el vuelo propulsado. Henderson señaló que pudo haber sido un pterosaurio no volador. Aquí podemos ver otro juvenil cazado. Como dije, la naturaleza de esta época era dura. Era muy difícil llegar a la edad adulta. Habían demasiados peligros y depredadores. Este juvenil Carcharodontosaurus no volverá a ver a su grupo. Será alimento para los Quetzalcóatlus. Esto solo es un ejemplo más de la crueldad del Cretácico. Mirar cómo comen. Nos estamos jugando la vida, acercando la cámara lo más cerca posible de estos grandes pterosaurios. ¡Cuánta sangre! No quería estar en su lugar. Quetzalcóatlus ha sido representado en documentales, tanto en cines como en televisión, desde la década de 1980. El Smithsoniano proyectó construir un modelo funcional de Q Northropy, que fue el tema del documental IMAX de 1986 On the Wing, mostrado en el Museo Nacional del Aire y el Espacio en Washington, D.C. También ha aparecido en programas televisivos como Walking with Dinosaurs de la BBC en 1999 y Clash of the Dinosaurs de Dangerous Yeeta en 2009.
Este último programa representó características inventadas por los productores para acentuar el entretenimiento, incluyendo mostrar a Quetzalcóatlus con la habilidad de usar visión ultravioleta para localizar las marcas de orina de dinosaurio cuando cazaba en el aire. También apareció en el documental de 2011 March of the Dinosaurs, donde estaba erróneamente representado como un carroñero bípedo sin garras, y en la miniserie de 2009 Animal Armageddon, donde fue correctamente reconstruido con picnofibras, filamentos similares a pelo que cubrían a los pterosaurios. Es la hora de volver con el Spinosaurus. Este gran carnívoro aterrorizó a todos los dinosaurios del río. Ninguno podía ir a beber sin tener pánico a ser atacado por uno de estos, o bien por su otra forma, una más primitiva, que vivió más acercado al mar que al río. Este dinosaurio, pese a comer pescados, si tenía la oportunidad de cazar otro dinosaurio, lo hacía. No era distinto a lo que es ahora los cocodrilos. Tenía una forma similar a la del cráneo de Irritator, Dal Sasso et al. En 2005 estimaron que el cráneo de Spinosaurus tenía 1,75 metros de longitud. Como espinosáurido, Spinosaurus habría tenido un cuello largo y musculoso, curvado en forma de sigmoide o S. Sus hombros eran prominentes y las extremidades anteriores grandes y robustas, con 3 dedos con garras en cada mano. Durante el período Cretácico, que duró desde aproximadamente 145 millones hasta 66 millones de años atrás, los herbívoros eran diversos y evolucionaron en muchas formas y tamaños para adaptarse a los diferentes ecosistemas que existían en esa era. Aquí hay una descripción general de algunos de los herbívoros más destacados del Cretácico y sus características. 1. Saurópodos, titanosaurios. Descripción. Los titanosaurios eran un grupo de saurópodos que incluía a algunos de los dinosaurios más grandes que han existido. Tenían cuellos largos, colas largas y cuerpos masivos. Ejemplos: Argentinosaurus, Dreadnoughtus. Características: tenían una postura cuadrúpeda y se alimentaban de plantas altas gracias a sus largos cuellos. Su tamaño masivo les proporcionaba protección contra los depredadores. El Tyrannosaurus rex, comúnmente conocido como T-Rex, es uno de los dinosaurios más famosos y temidos que jamás haya existido. Vivió durante el período Cretácico tardío, hace aproximadamente 68 a 66 millones de años, en lo que hoy es América del Norte. Aquí tienes una descripción detallada de este icónico dinosaurio. El T-Rex podía medir hasta 4 metros de altura en las caderas. Tenía una cabeza masiva que podía medir hasta 1.5 metros de largo. Su cuerpo era robusto y musculoso, adaptado para soportar su gran tamaño. El T-Rex vivía en diversos entornos, desde bosques húmedos hasta llanuras abiertas. Los fósiles se han encontrado en varias formaciones rocosas en América del Norte, principalmente en lo que hoy es Estados Unidos y Canadá. Es posible que haya sido territorial y vivido en áreas definidas para cazar y buscar comida. Aunque se pensaba que era un cazador solitario, hay algunas evidencias que sugieren que podría haber tenido un comportamiento social, al menos en ciertas etapas de su vida. El T-Rex es una figura icónica en la cultura popular, apareciendo en películas, libros y documentales. Es especialmente famoso por su papel en la franquicia de Jurassic Park, donde es representado como el principal depredador. El Tyrannosaurus rex es uno de los dinosaurios más estudiados y fascinantes debido a su tamaño, poder y misteriosa vida. Sus fósiles continúan proporcionando información valiosa que ayuda a los científicos a entender mejor el mundo prehistórico y la evolución de los dinosaurios. Con su imponente presencia y su papel en la cultura popular, el T-Rex sigue siendo una fuente de inspiración y asombro tanto para científicos como para el público en general. El Cretácico o Cretáceo es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la era Mesozoica. Dentro de esta, el Cretácico ocupa el tercer y último lugar siguiendo al Jurásico.
Comenzó hace 145 millones de años y terminó hace 66 millones de años. La vida en mares y tierra aparecía como una mezcla de formas modernas y arcaicas, sobre todo de amonites. Como ocurre con la mayoría de las eras geológicas, el inicio del periodo es incierto por unos pocos millones de años. Sin embargo, la datación del final del periodo es relativamente precisa, pues esta se hace coincidir con la de una capa geológica con fuerte presencia de iridio, que parece coincidir con la caída de un meteorito en lo que ahora corresponde con la península de Yucatán y el Golfo de México. Este impacto pudo provocar la extinción masiva que ocurrió al final de este periodo, conocida como el evento. Este acontecimiento marca el fin de la era mesozoica. A mediados del Cretácico, se dio la formación de más del 50% de las reservas mundiales de petróleo que se conocen en nuestros días, de las cuales se destacan las concentraciones localizadas en los alrededores del Golfo Pérsico y en la región entre el Golfo de México y la costa de Venezuela. Dacosaurus es un género extinto de la familia Metriorhynchidae que vivió durante el Jurásico superior y el Cretácico inferior. Era un animal grande, con dientes aserrados en los bordes y comprimidos en ambos lados. El género fue establecido por Friedrich August von Kenstedt en 1856 para un diente aislado llamado Geosaurus maximus por Plieninger. Dacosaurus era un carnívoro que pasaba la mayor parte de su vida, si no toda, en el mar. La extensión de esta adaptación a la vida marina implicaría que posiblemente se apareaba y tenía a sus crías en el agua, pero dado que no se conocen huevos o nidos referidos a Dacosaurus o alguno de sus parientes cercanos, la cuestión de si paría como los delfines y los ictiosaurios o anidaba en las costas como las tortugas es un misterio. Cuando se descubrieron por primera vez en Alemania dientes aislados de Dacosaurus, se interpretaron erróneamente como pertenecientes al dinosaurio terópodo Megalosaurus. En 1856, von Quenstedt hizo de los dientes del Geosaurus maximus de Plieninger un nuevo género con el nombre Dacosaurus. Él interpretó la etimología del griego Dakos como bis, mordida en 1858 en alemán, añadiendo "Den wenige kommen seinem furchtbaren Gebiss gleich", pues pocos pueden igualar su terrible conjunto de dientes. Spinosaurus tenía unas espinas vertebrales muy largas sobre la espalda, formando la base para su vela dorsal. La longitud de estas prolongaciones alcanzaba 10 veces el diámetro de los cuerpos vertebrales que las originaban. Estas podrían haber sostenido una gran vela de piel y podían llegar a medir 1,8 metros de altura. Esta vela pudo actuar calentando la sangre rápidamente cuando el sol le daba de lleno o disipando el calor. Este tipo de espinas también fueron halladas en Ouranosaurus, un iguanodontiano encontrado en Níger, por lo que se supone que el desarrollo de las espinas debió obedecer a algún factor climático. La aleta de Spinosaurus era inusual. Sin embargo, otros dinosaurios como el ornitópodo Ouranosaurus, el cual vivió unos pocos millones de años antes en la misma región que Spinosaurus, y el saurópodo suramericano Amargasaurus, pudieron haber desarrollado adaptaciones estructurales en sus vértebras. La vela era posiblemente análoga, no homóloga a la del sinápsido Dimetrodon, que vivió durante el período pérmico, mucho antes a la aparición de los dinosaurios. Estas similitudes se deberían a evolución convergente. Un género estrechamente relacionado, Hainosaurus, lagarto de Haine, llamado así por el río Haine en Bélgica, es conocido del Cretácico de Norteamérica y Europa. Tanto Tylosaurus como Hainosaurus son agrupados en la subfamilia Tylosaurinae, siendo comúnmente llamados tilosaurios o mosasaurios tilosaurinos. Bell colocaron a los tilosaurinos junto con los mosasaurios plioplatecarpinos, Platecarpus, Plioplatecarpus, etc., en un grupo informal monofilético denominado Ruselosaurinae. Dos especies de Spinosaurus han sido descritas: S. aegyptiacus de Egipto y S. maroccanus de Marruecos. S. maroccanus originalmente fue propuesta por Russell como una nueva especie a partir de una vértebra del cuello.
Específicamente, Russell afirmó que la relación entre la longitud del centro, cuerpo de la vértebra, y la altura de la faceta articular posterior era de 1,1 en S. aegyptiacus y de 1,5 en S. maroccanus. Al menos 6 ejemplares parciales de Spinosaurus han sido descritos. El primero resultó destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, detallados dibujos y descripciones de los restos del ejemplar permiten su estudio. El tamaño de ese ejemplar en particular puede ser estimado por comparación con otros Spinosaurus. A medida que el sol asciende, la temperatura aumenta. El Spinosaurus sale del agua y se desplaza hacia una zona sombreada, utilizando su vela dorsal para termorregular su cuerpo. La teoría más aceptada sugiere que esta vela podría haber servido para disipar el calor o quizás para exhibiciones durante el cortejo. La evidencia fósil sugiere que los Spinosaurus podrían haber sido solitarios, pero también es posible que, en ocasiones, se reunieran en áreas ricas en alimentos. Durante la temporada de apareamiento, los machos podrían haberse mostrado más territoriales y haber utilizado su vela dorsal para atraer a las hembras o para intimidar a otros machos. La vida de un Spinosaurus en el pantano era una existencia de adaptación y especialización. Con su impresionante tamaño, habilidades semiacuáticas y estructura única, el Spinosaurus dominaba su entorno, demostrando ser uno de los depredadores más fascinantes y adaptables del Cretácico. Este majestuoso dinosaurio vivía en un equilibrio delicado, cazando, interactuando y sobreviviendo en un mundo lleno de otros gigantes prehistóricos. Aunque el Spinosaurus es el depredador dominante de su entorno, no está solo. Otros depredadores, como el Carcharodontosaurus, también patrullan las áreas cercanas en busca de comida. A pesar de su tamaño y poder, el Spinosaurus prefiere evitar confrontaciones directas. Sus hábitos semiacuáticos le permiten aprovechar un nicho diferente al de sus competidores terrestres. Con la llegada del crepúsculo, el Spinosaurus se vuelve más activo nuevamente. Caza algunas presas adicionales, utilizando la baja luz a su favor mientras otros depredadores duermen. Después de asegurarse una última comida, busca un lugar seguro para descansar. El Spinosaurus se retira a un área protegida cerca del agua, donde el sonido relajante del río y la densa vegetación ofrecen un refugio adecuado contra los peligros nocturnos. Cierra sus ojos, confiado en su tamaño y en la seguridad de su entorno semiacuático. Al amanecer, el Spinosaurus emerge de su refugio entre los altos juncos y se desliza silenciosamente hacia las aguas del pantano. Con su estructura imponente, este gigante semiacuático se prepara para un día de caza y exploración en su reino acuático. Pero incluso los depredadores más grandes necesitan descanso. Bajo la cálida luz del sol, el Spinosaurus busca refugio en la sombra, mientras su imponente vela dorsal actúa como un mecanismo de termorregulación, manteniendo su temperatura corporal bajo control. Sus largas patas traseras le proporcionan la potencia necesaria para moverse a través del agua con gracia y rapidez, mientras que sus garras afiladas se preparan para cualquier presa que pueda cruzarse en su camino. Aunque a menudo solitario, en ocasiones el Spinosaurus se encuentra con otros de su especie, compartiendo territorios ricos en alimentos y, quizás, formando vínculos sociales temporales. Estas interacciones ofrecen una visión fascinante de la vida en la antigua África. Y así, mientras el sol se pone en el horizonte, el Spinosaurus se retira una vez más a las sombras del pantano, un verdadero titán de la prehistoria que sigue reinando en su antiguo reino, un recordatorio eterno de la grandeza y el misterio de la vida en la Tierra hace millones de años. En los tranquilos y serpenteantes ríos que serpentean a través del pantano, el Spinosaurus encuentra su hogar. Estos cuerpos de agua son un festín de vida, llenos de una variedad de presas que el gigante semiacuático busca con astucia y determinación. Con su estructura musculosa y sus patas traseras poderosas, el Spinosaurus se desliza sin esfuerzo por el agua, buscando señales de actividad bajo la superficie cristalina.
Las sombras de los peces danzan entre las plantas acuáticas, atrayendo la atención del depredador colosal. Con un movimiento rápido y letal, el Spinosaurus captura a su presa, utilizando sus mandíbulas llenas de dientes cónicos para asegurar su comida. A medida que el sol se eleva en el cielo, el gigante semiacuático disfruta del fruto de su caza, asegurando su lugar como el señor indiscutible de las aguas del antiguo pantano. Durante este periodo, los continentes se movían y los ecosistemas evolucionaban, dando forma a un mundo lleno de vida y sorpresas. En el Cretácico, la Tierra estaba irreconociblemente diferente a como la conocemos hoy. Los continentes están agrupados en supercontinentes, como Gondwana y Laurasia, y el nivel del mar era significativamente más alto que en la actualidad. Pero no todo era paz y tranquilidad. Durante el Cretácico, la Tierra experimentó una intensa actividad volcánica, que dio lugar a la formación de vastas regiones de lava conocidas como traps del Deccan, en lo que hoy es la India. El Utahraptor es uno de los miembros más grandes y formidables de la familia Dromaeosauridae, un grupo de dinosaurios terópodos conocidos por su agilidad y ferocidad. Descubierto en la formación Cedar Mountain de Utah, Estados Unidos, y datado en el período Cretácico temprano, hace aproximadamente 125 millones de años, el Utahraptor destaca por su tamaño, que supera con creces al de otros dromeosaurios más conocidos, como el Velociraptor. Con una longitud estimada de hasta 7 metros y un peso que podía alcanzar los 500 kg, el Utahraptor era un depredador formidable. Este dinosaurio se caracterizaba por su robusta estructura corporal, con patas traseras fuertes y garras curvas y afiladas, especialmente en el segundo dedo, que podía medir hasta 24 centímetros de largo. Estas garras en forma de hoz eran probablemente utilizadas para desgarrar a sus presas, sujetándolas firmemente mientras el Utahraptor atacaba con su poderosa mandíbula llena de dientes afilados. Su estructura ósea sugiere que, a pesar de su tamaño, era sorprendentemente ágil, capaz de moverse rápidamente y de realizar saltos potentes. El Utahraptor, como otros dromeosaurios, probablemente tenía plumas, una característica que ha sido confirmada en muchos de sus parientes más pequeños. Estas plumas podrían haber sido utilizadas para el aislamiento térmico, la exhibición y, en algunos casos, podrían haber ayudado a maniobrar durante la caza o el combate. Las plumas también indican una conexión evolutiva directa con las aves modernas, lo que subraya la diversidad y complejidad de los terópodos del Cretácico. En su entorno, el Utahraptor habría sido un depredador apex, cazando grandes herbívoros que habitaban los densos bosques y planicies de su época. Posiblemente cazaba en solitario o en grupos pequeños, aprovechando su fuerza y velocidad para emboscar a sus presas. Los estudios de sus fósiles sugieren que podría haber sido un cazador tanto diurno como nocturno, lo que le daba una gran flexibilidad en sus hábitos de caza. El descubrimiento del Utahraptor ha proporcionado una valiosa comprensión de la evolución y diversidad de los dromeosaurios, destacando la importancia de los ecosistemas del Cretácico temprano en América del Norte. Además, su impresionante tamaño y ferocidad han capturado la imaginación del público, cementándolo como uno de los dinosaurios más icónicos y aterradores de su tiempo. Pero ahora viene la parte más importante del documental. Estáis a punto de conocer el verdadero terror del Cretácico. Ha cegado millones de dinosaurios a lo largo de su historia, responsable de varias extinciones de herbívoros y terrorífico por su crueldad e inteligencia de caza en grupo. Sí, lo estáis adivinando, se trata del gran Acrocanthosaurus. El Acrocanthosaurus, cuyo nombre significa lagarto con espinas altas, es un género de dinosaurio terópodo que vivió durante el período Cretácico temprano, hace aproximadamente 125 a 100 millones de años. Este depredador formidable habitaba lo que hoy es América del Norte, con fósiles descubiertos principalmente en las formaciones geológicas de Texas, Oklahoma y otras áreas del suroeste de Estados Unidos.
Con una longitud que podía alcanzar hasta 12 metros y un peso estimado entre 6 y 7 toneladas, el Acrocanthosaurus era uno de los mayores terópodos de su época, superando en tamaño a muchos de sus contemporáneos. Una de las características más distintivas del Acrocanthosaurus es la serie de espinas neurales alargadas en sus vértebras, particularmente prominentes a lo largo de su cuello, espalda y cola. Estas espinas formaban una especie de vela o joroba, que probablemente tenía una función termorreguladora, de almacenamiento de grasa, o quizás de exhibición para atraer parejas o intimidar a rivales. Esta adaptación le daba un perfil inconfundible y le hacía destacar entre otros grandes terópodos. El Acrocanthosaurus era un cazador apex en su ecosistema, predecesor de los grandes terópodos que vendrían más tarde en el Cretácico, como el Tyrannosaurus rex. Su dieta probablemente consistía en grandes dinosaurios herbívoros, como los saurópodos y ornitópodos que compartían su hábitat. La estructura de su cráneo, robusto y lleno de dientes afilados, sugiere que estaba perfectamente adaptado para desgarrar carne y cazar presas grandes y fuertes. Los estudios de su anatomía revelan que el Acrocanthosaurus poseía poderosas patas traseras que le permitían una locomoción rápida y eficiente, mientras que sus brazos, aunque más cortos, eran musculosos y terminaban en manos con garras afiladas, útiles para sujetar y manipular a sus presas. Su estructura ósea indica un animal de gran fuerza y agilidad, capaz de imponerse sobre su entorno con eficacia letal. El descubrimiento y estudio del Acrocanthosaurus han proporcionado una comprensión más profunda de la diversidad y evolución de los grandes terópodos del Cretácico temprano en América del Norte. Sus fósiles no solo ofrecen una visión fascinante de la vida de estos gigantes prehistóricos, sino que también ayudan a reconstruir los ecosistemas en los que vivieron, interactuando con una variedad de otras especies y adaptándose a los desafíos de su tiempo. La combinación de su tamaño, poder y características únicas hace del Acrocanthosaurus uno de los depredadores más intrigantes y distintivos de la era de los dinosaurios. Utilizaba su imponente tamaño y fuerza para abatir a estas grandes presas. Con un cuerpo robusto y musculoso, sus poderosas patas traseras le permitían moverse rápidamente, cerrando la distancia con su objetivo en un terreno abierto. A menudo, el Acrocanthosaurus empleaba el elemento sorpresa. Su entorno natural de densos bosques y planicies con vegetación alta le ofrecía excelentes escondites. Desde una posición oculta, acechaba pacientemente, observando a su presa. Cuando llegaba el momento adecuado, lanzaba un ataque rápido y decisivo. Su velocidad, combinada con la potencia de sus patas traseras, le permitía alcanzar a su presa antes de que ésta pudiera escapar. Una vez que estaba lo suficientemente cerca, el Acrocanthosaurus utilizaba sus fuertes mandíbulas y dientes afilados para morder a su presa, infligiendo heridas devastadoras. Sus dientes, diseñados para desgarrar carne, penetraban profundamente en el cuerpo de la víctima. Además, sus brazos cortos pero poderosos, terminados en garras afiladas, ayudaban a sujetar y controlar a la presa mientras aplicaba mordidas mortales. El golpe inicial solía ser suficiente para debilitar considerablemente a la presa, pero si era necesario, el Acrocanthosaurus utilizaba su enorme fuerza para derribarla y mantenerla en el suelo. Su estrategia de caza combinaba la velocidad y la fuerza bruta con una capacidad impresionante para planificar y ejecutar ataques desde la cobertura. La caza en grupo no puede descartarse por completo. Aunque no hay evidencia concluyente, algunos científicos sugieren que estos grandes terópodos podrían haber colaborado en ocasiones para derribar presas aún más grandes, utilizando tácticas coordinadas para maximizar su eficacia. En el apogeo de su ataque, el Acrocanthosaurus demostraba por qué era uno de los depredadores más temidos de su tiempo. Con una combinación de estrategia, velocidad y pura fuerza bruta, se aseguraba de que su presa no tuviera oportunidad de escapar, consolidando su posición como el apex depredador de su ecosistema. En los densos bosques y extensas planicies del Cretácico temprano, el Acrocanthosaurus, uno de los depredadores más formidables de su tiempo, vivía y cazaba de manera que mostraba una sorprendente sofisticación para un terópodo. Aunque estos dinosaurios solían ser vistos como cazadores solitarios, la posibilidad de que vivieran en grupos pequeños
ofrece una visión fascinante de sus comportamientos sociales y estrategias de supervivencia. Vivir en grupos ofrecía varias ventajas para el Acrocanthosaurus. La cooperación en la caza permitía a estos gigantes derribar presas mucho más grandes y peligrosas, como los enormes saurópodos y los bien armados anquilosaurios. Un grupo de Acrocanthosaurus podría coordinar ataques, con algunos individuos distrayendo a la presa, mientras otros se acercaban por los flancos para atacar puntos vulnerables. Esta estrategia no solo aumentaba las probabilidades de éxito, sino que también minimizaba el riesgo de lesiones graves para cada miembro del grupo. Los vínculos dentro del grupo probablemente se formaban a través de interacciones sociales regulares. Estos lazos podían incluir el compartir alimentos después de una caza exitosa, cuidando de los miembros heridos o jóvenes, y realizando exhibiciones visuales con sus impresionantes espinas dorsales para establecer jerarquías y atraer parejas. Las espinas dorsales del Acrocanthosaurus, además de tener posibles funciones termorreguladoras, podrían haber jugado un papel importante en estas interacciones sociales, sirviendo como una señal visual para la comunicación dentro del grupo. Los Acrocanthosaurus juveniles habrían aprendido técnicas de caza y comportamiento social, observando y participando con los adultos. Esta transferencia de conocimiento era crucial para la supervivencia del grupo, asegurando que los jóvenes se convirtieran en cazadores eficientes y miembros integrados del grupo. El cuidado parental y la protección del grupo hacia las crías habrían aumentado significativamente las tasas de supervivencia de los jóvenes, permitiendo que la especie prosperara en su entorno desafiante. Durante los periodos de descanso, los Acrocanthosaurus probablemente se reunían en áreas seguras, lejos de los peligros potenciales. Estos refugios podían estar ubicados en zonas elevadas o densamente boscosas, donde podían vigilar el territorio y detectar la presencia de otros depredadores. La vida en grupo también ofrecía protección contra otros grandes depredadores, pues un grupo de Acrocanthosaurus era una fuerza formidable que pocos rivales se atreverían a desafiar. En resumen, la vida en grupo del Acrocanthosaurus era una compleja red de cooperación y jerarquía que permitía a estos gigantescos depredadores dominar su entorno de manera eficiente. Sus estrategias de caza coordinada, el cuidado mutuo y las interacciones sociales complejas reflejan un nivel de sofisticación que demuestra la increíble adaptabilidad y éxito evolutivo de estos impresionantes dinosaurios del Cretácico temprano. En el riguroso mundo del Cretácico temprano, el Acrocanthosaurus, a pesar de ser uno de los depredadores más formidables, no siempre triunfaba en sus cacerías. Las derrotas y fracasos eran parte inevitable de su existencia, y cómo encajaba estos contratiempos nos ofrece una visión profunda de su comportamiento y adaptabilidad. Cuando un Acrocanthosaurus fallaba en su intento de capturar una presa, las consecuencias eran significativas. La energía gastada en una caza infructuosa podía debilitarlo, afectando su capacidad para realizar futuros ataques exitosos. Sin embargo, este terópodo poseía una increíble resistencia y adaptabilidad, cualidades esenciales para sobrevivir en un ambiente donde la competencia por alimentos era feroz. Después de una cacería fallida, el Acrocanthosaurus no se desanimaba fácilmente. La necesidad de alimentar su enorme cuerpo y mantener su fuerza impulsaba a este dinosaurio a continuar buscando oportunidades. Un depredador tan grande no podía permitirse largos periodos de inactividad. Así, aprendía rápidamente de sus errores, ajustando sus tácticas y mejorando su enfoque en futuras cacerías. Este proceso de aprendizaje y adaptación era crucial para su supervivencia. Las heridas y lesiones eran comunes durante estos encuentros fallidos, especialmente cuando se enfrentaba a presas que se defendían ferozmente, como los anquilosaurios y saurópodos. El Acrocanthosaurus debía lidiar con estos daños mientras seguía buscando alimento. En tales situaciones, recurría a la caza de presas más pequeñas y menos peligrosas, lo que le permitía recuperarse sin arriesgarse a más lesiones. Además, el entorno social del Acrocanthosaurus jugaba un papel importante en estos momentos. Si vivía en grupo, sus compañeros podrían ayudar a protegerlo y compartir alimentos, permitiendo que los individuos heridos se recuperaran más rápidamente. La cooperación dentro del grupo también era vital para superar los fracasos. Los Acrocanthosaurus que cazaban en grupo podían aprender unos de otros,
observando y perfeccionando técnicas de caza más efectivas. La experiencia colectiva del grupo mejoraba con cada intento, exitoso o no, creando una base de conocimientos compartidos que aumentaba las probabilidades de éxito en futuras cacerías. El instinto de supervivencia y la capacidad de adaptación del Acrocanthosaurus le permitían encajar las derrotas sin perder su posición como uno de los depredadores apex de su tiempo. Este gigante del Cretácico temprano demostraba una notable resiliencia, usando cada fracaso como una lección para mejorar sus habilidades de caza y estrategias. Así, a pesar de las inevitables derrotas y desafíos, el Acrocanthosaurus seguía dominando su entorno, un verdadero testimonio de su fortaleza y capacidad de adaptación. En los vastos y diversos ecosistemas del Cretácico temprano, el Acrocanthosaurus se destacaba como un depredador apex, capaz de cazar presas considerablemente más grandes que él mismo. Este desafío exigía una combinación de estrategia, fuerza y cooperación que mostraba la complejidad y adaptabilidad de estos gigantescos terópodos. Para cazar grandes saurópodos, como el Sauroposeidon, el Acrocanthosaurus empleaba tácticas cuidadosamente orquestadas, aprovechando su entorno y su formidable fisiología. La caza comenzaba con una fase de acecho, donde el depredador utilizaba la vegetación densa y los accidentes del terreno para acercarse sigilosamente a su presa sin ser detectado. La paciencia era clave en esta etapa, ya que cualquier error podía alertar a la presa y hacerla huir. Una vez que el Acrocanthosaurus estaba lo suficientemente cerca, lanzaba un ataque rápido y coordinado. Si actuaba en grupo, cada miembro del grupo tenía un rol específico durante la caza. Algunos individuos atacaban a los flancos del saurópodo, utilizando sus poderosas mandíbulas y dientes afilados para infligir heridas significativas y debilitantes. Mientras tanto, otros miembros del grupo atacaban desde diferentes ángulos, buscando desorientar y cansar a la presa. El uso de su fuerza bruta era fundamental. Los Acrocanthosaurus se lanzaban contra las patas de los saurópodos, buscando derribarlas o al menos inmovilizarlas. Este método de ataque era riesgoso, ya que los saurópodos podían defenderse con poderosos golpes de cola y pisotones. Sin embargo, la coordinación y persistencia del grupo de Acrocanthosaurus generalmente superaban las defensas de la presa. Las garras en las manos del Acrocanthosaurus también jugaban un papel crucial durante el ataque. Aunque más cortas que las de otros terópodos, estas garras eran lo suficientemente fuertes para causar daños y ayudar a mantener la presa en su lugar. Una vez que el saurópodo estaba suficientemente debilitado, el Acrocanthosaurus podía concentrarse en áreas vulnerables, como el cuello o el abdomen, para infligir mordidas letales. La cooperación dentro del grupo permitía repartir el riesgo entre los miembros, aumentando las probabilidades de éxito. Además, este enfoque colaborativo aseguraba que, una vez derribada la presa, todos los miembros del grupo tuvieran acceso al alimento, lo cual era vital para mantener la cohesión social y la salud del grupo. Incluso cuando cazaban solos, los Acrocanthosaurus demostraban una notable adaptabilidad y tenacidad. Un solo individuo podría seguir a un saurópodo herido o enfermo durante largos periodos, esperando el momento perfecto para atacar de nuevo. La capacidad de evaluar continuamente la situación y ajustar sus tácticas según fuera necesario hacía del Acrocanthosaurus un cazador excepcionalmente eficiente. En resumen, la caza de presas más grandes que el propio Acrocanthosaurus era un proceso que combinaba astucia, fuerza y cooperación. Estas habilidades permitían a estos impresionantes depredadores dominar su entorno y asegurar su lugar en la cima de la cadena alimentaria durante el Cretácico temprano. En el desafiante mundo del Cretácico temprano, los herbívoros debían desarrollar una serie de estrategias y adaptaciones para sobrevivir a la constante amenaza del Acrocanthosaurus, uno de los depredadores más formidables de su tiempo. La lucha por la supervivencia moldeó sus comportamientos, anatomías y patrones sociales de manera notable. Los grandes saurópodos, como el Sauroposeidon, confiaban en su tamaño colosal como una defensa primaria. Con cuerpos que podían superar los 30 metros de longitud, estos gigantes eran difíciles de derribar incluso para un grupo de Acrocanthosaurus. Su piel gruesa y musculosa ofrecía una barrera adicional contra las mordidas y garras de los depredadores.
Además, su altura les permitía mantener una vigilancia constante del entorno, detectando a los cazadores desde lejos y tomando medidas evasivas. La movilidad en manadas era una estrategia crucial para muchos herbívoros. Los ornitópodos, como el Tenontosaurus y los anquilosaurios, se movían en grupos, utilizando la seguridad en números para reducir las probabilidades de ser atacados. Las manadas permitían una mayor vigilancia colectiva, donde múltiples individuos podían detectar amenazas y alertar al grupo. En caso de un ataque, los adultos fuertes formaban un círculo protector alrededor de los juveniles y miembros más vulnerables, presentando una defensa coordinada contra los depredadores. Los anquilosaurios, con su pesada armadura corporal y cola maciza, presentaban un desafío adicional para cualquier Acrocanthosaurus. Su cuerpo estaba cubierto de placas óseas y espinas, lo que hacía extremadamente difícil para los depredadores encontrar puntos vulnerables. En un enfrentamiento, un anquilosaurio podía usar su cola como un arma contundente, capaz de causar serias lesiones a cualquier atacante. Su defensa activa y pasiva los convertía en una presa peligrosa de atacar. Los hadrosaurios, o dinosaurios de pico de pato, empleaban tácticas de velocidad y agilidad para evadir a los depredadores. Eran capaces de moverse rápidamente en grandes manadas y utilizar su conocimiento del terreno para escapar hacia áreas donde los Acrocanthosaurus no podían seguirlos fácilmente. Su capacidad para emitir vocalizaciones fuertes y complejas también les permitía comunicarse eficientemente dentro del grupo, coordinando movimientos y alertando sobre peligros inminentes. La capacidad de camuflaje y el uso del entorno eran otras tácticas empleadas por algunos herbívoros más pequeños. Dinosaurios como los pequeños ornitópodos podrían utilizar la vegetación densa y su coloración natural para ocultarse de los depredadores. Estos herbívoros dependían de su habilidad para permanecer ocultos y evitar ser detectados, más que enfrentar directamente a sus atacantes. Finalmente, el aprendizaje y la adaptación eran esenciales para la supervivencia. Los jóvenes observaban y aprendían de los adultos, adquiriendo conocimientos sobre las rutas de escape, las señales de alarma y las áreas seguras donde podían alimentarse sin riesgo. Este aprendizaje intergeneracional aseguraba que las estrategias de supervivencia se perpetuaran y mejoraran con cada generación. En resumen, la supervivencia de los herbívoros frente a la amenaza del Acrocanthosaurus dependía de una combinación de tamaño, movilidad en grupo, defensas físicas, velocidad, camuflaje y aprendizaje adaptativo. Estas diversas estrategias permitieron a los herbívoros coexistir con uno de los depredadores más temidos del Cretácico temprano, demostrando la increíble capacidad de adaptación y resistencia de estos animales prehistóricos. En los vastos paisajes del Cretácico temprano, el Acrocanthosaurus, un formidable depredador, empleaba tácticas sofisticadas para cazar iguanodontes y enfrentarse a rivales como los Utahraptors. Estos encuentros revelan la feroz dinámica de supervivencia en un entorno lleno de peligros y oportunidades. Al cazar iguanodontes, el Acrocanthosaurus aprovechaba su tamaño, fuerza y astucia. Los iguanodontes, como el Tenontosaurus, eran herbívoros robustos que se desplazaban en grupos. Para el Acrocanthosaurus, la clave del éxito residía en separar a un individuo del grupo. Acechaba a la manada desde la cobertura de la vegetación densa, utilizando su impresionante capacidad para moverse sigilosamente a pesar de su tamaño. Una vez que seleccionaba una presa, generalmente un individuo más joven, viejo o enfermo, lanzaba un ataque rápido y decisivo. Con una velocidad sorprendente, el Acrocanthosaurus irrumpía entre los árboles, persiguiendo a su presa con largas zancadas. Utilizaba sus poderosas mandíbulas y dientes afilados para morder y desgarrar, enfocándose en las patas traseras del iguanodonte para inmovilizarlo. La presa, en su desesperación, podía intentar defenderse con golpes de sus patas delanteras, pero el Acrocanthosaurus, con su fuerza superior y técnicas de ataque bien practicadas, solía prevalecer. Una vez derribado, el iguanodonte era rápidamente sometido y consumido. Los encuentros con Utahraptors, por otro lado, eran eventos de alta tensión y peligrosidad. Los Utahraptors, aunque más pequeños que el Acrocanthosaurus, eran cazadores ágiles y feroces, conocidos por sus garras en forma de hoz y su caza en grupo.
Los conflictos entre estos depredadores surgían principalmente por la competencia por presas o territorios. Cuando un grupo de Utahraptors se encontraba con un Acrocanthosaurus, ambos bandos evaluaban cuidadosamente la situación. Los Utahraptors, conscientes de la desventaja de tamaño, dependían de su número y agilidad. Atacaban en oleadas, buscando flanquear al Acrocanthosaurus y atacar sus puntos vulnerables, como los costados y las patas traseras. Utilizaban sus garras afiladas para causar cortes profundos y debilitar al rival más grande. El Acrocanthosaurus respondía con ataques brutales, utilizando su masa y poderío para defenderse. Un solo golpe de su cola o una mordida de sus mandíbulas podía ser letal para un Utahraptor. En estas confrontaciones, la clave para el Acrocanthosaurus era mantener a los atacantes a raya y usar el terreno a su favor, buscando un espacio abierto donde su tamaño y fuerza pudieran imponerse sin obstáculos. La intensidad de estos enfrentamientos variaba. En algunos casos, los Utahraptors decidían retirarse si percibían que el riesgo era demasiado alto, mientras que en otras ocasiones, el Acrocanthosaurus podría verse obligado a abandonar una caza si los Utahraptors lograban herirlo gravemente o agotarlo. En resumen, el Acrocanthosaurus demostraba una impresionante adaptabilidad y ferocidad tanto en la caza de iguanodontes como en los enfrentamientos con Utahraptors. Su éxito como depredador apex se basaba en una combinación de fuerza bruta, tácticas de caza eficientes y la capacidad de enfrentar y superar a otros depredadores en el competitivo y peligroso mundo del Cretácico temprano. Exhibía comportamientos sociales complejos y jerárquicos que incluían la caza y el transporte de presas para el alfa del grupo. Este proceso, además de asegurar la alimentación de la manada, fortalecía las relaciones y estructuras dentro del grupo. Cuando un Acrocanthosaurus cazador localizaba una presa adecuada, como un iguanodonte o un saurópodo joven, iniciaba el acecho con sigilo y precisión. Utilizaba la vegetación densa y las irregularidades del terreno para acercarse sin ser detectado. Una vez en posición, lanzaba un ataque rápido y brutal, usando su velocidad y poder para abatir a la presa. Sus mandíbulas fuertes y dientes afilados desgarraban la carne y causaban heridas letales, asegurando que la presa no pudiera escapar. Una vez que la presa estaba muerta, el Acrocanthosaurus debía transportarla de regreso a la guarida del grupo. Este proceso no solo era un acto físico de fuerza, sino también un ritual social importante. El cazador agarraba la presa con sus poderosas mandíbulas y comenzaba el arduo viaje de vuelta. Si la presa era particularmente grande, otros miembros del grupo podrían ayudar, mordiendo y arrastrando la carne entre varios. El viaje de regreso era un espectáculo de coordinación y determinación. Los Acrocanthosaurus debían ser cautelosos para evitar atraer a otros depredadores o carroñeros que podrían intentar robar su botín. Utilizaban rutas conocidas que ofrecían la mayor protección y cobertura, moviéndose a través de bosques densos y bordeando colinas que ofrecían puntos de observación. Al llegar a la guarida, un lugar estratégicamente elegido por su seguridad y accesibilidad, el cazador presentaba la presa al alfa del grupo. La guarida, probablemente ubicada en una zona elevada o rodeada de vegetación densa, ofrecía un refugio seguro para el grupo. El alfa, generalmente el individuo más fuerte y experimentado, era el primero en alimentarse. Este ritual no solo garantizaba que el líder mantuviera su fuerza y salud, sino que también reafirmaba su estatus dentro del grupo. Los demás miembros del grupo esperaban pacientemente su turno, observando las señales del alfa. Esta jerarquía estructurada aseguraba un orden durante la alimentación y evitaba conflictos internos que podrían debilitar al grupo. Los más jóvenes y subordinados aprendían a respetar estas dinámicas, entendiendo su lugar en la estructura social. Tenemos que irnos al presente. ¿Abandonamos el Cretácico ya o moriríamos ante la mayor tragedia que experimentó la Tierra, la extinción casi total del planeta, un evento marcado para la eternidad? No olvides darle un like y suscribirte si no lo estás. Agradezco la ayuda de Julian Johnson, que sin él esto no sería posible. Nos vemos pronto en el siguiente documental, cuando lleguemos a 500,000 suscriptores.